vamos a continuar ahora con siempre con la parte teórica. Estamos ya en la página 19 del folleto, el folleto del plan de clase. Entonces, veamos lo que tengan ahí por su folleto, lo pueden ir siguiendo en la sección que dice midiendo la variabilidad de una distribución sesgada. Recordemos que cuando decíamos que una distribución de datos tiene una buena simetría, o sea que no tiene sesgos muy pronunciados ni a derecha ni a izquierda de los datos centrales, la mejor manera de representar los datos es a través de la media y de la desviación típica. Y habíamos visto cómo se calculaban estas dos mediciones, o sea, estos dos datos, la media como medida de tendencia central y la desviación típica como medida de dispersión. Pero ¿qué ocurre cuando los datos tienen sesgos? Y decíamos que para tener una idea de si una distribución de datos va a presentar sesgo, podemos hacer, si no son muchos datos, podemos hacer un diagrama de puntos y observar entonces cómo se distribuyen en un diagrama de puntos los datos. Bueno, entonces, aquí si leemos la parte dice la variabilidad de una distribución sesgada, la mediremos con una cantidad conocida como recorrido intercuartil. Vamos a ponerla. El IQR es lo que se conoce como recorrido intercuartil. Esta va a ser una medida de la dispersión. Dice, simbolizada por una Q. O sea que Q, esto es una Q. Es lo que vamos a simbolizar para el IQR. La variabilidad de una distribución sesgada la mediremos con una cantidad conocida como recorrido intercuartil, o Q, simplemente una Q mayúscula, que tiene la ventaja de que, igual que la mediana, es insensible a cambios en los valores extremos. Bueno, entonces vamos a definir lo que son los cuartiles en una distribución de datos. Aquí tenemos una línea que va a representar un segmento de recta donde vamos a tener los datos ordenados. Es necesario pues, hacer ese énfasis, que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces, por aquí vamos a poner el mínimo, el dato menor, y este sería el máximo o el mayor pues, de los datos. Entonces, vamos a fijarnos en tres datos que son datos de posición. A este dato se le conoce como el cuartil 1, a este es el cuartil 2 y este otro es el cuartil 3. ¿Qué es el cuartil 1? El dato que está en una posición de tal manera que él supera al 25% de los datos, pero es superado por el otro 75% de los datos. El cuartil 2 es otro dato de posición que supera el 50% y es superado por el resto, el otro 50%. Y el cuartil 3 es aquel dato de posición
que supera al 75% y es superado por el 25%. A esto pues se le llama los cuartiles. Por lo tanto, el cuartil 2 viene a ser la misma mediana. Porque decíamos, cuando definimos la mediana, dijimos que era el dato que estaba justamente, es un dato de posición que justamente está a la mitad de todo el dato. Entonces, aquí lo tienen ustedes en la página 20. Dice la primera de esta parte, Q1 supera el 25% de los datos más pequeños y es superado por el 75%. Es lo que les acabo de estar mencionando. Sus valores se calculan dividiendo los n datos en una mitad inferior y en una mitad superior. Los cuartiles inferiores y superiores son las medianas de estos dos grupos. O sea, si analizamos esto es lo que nos está diciendo que si nosotros trazamos a partir de la mediana un eje o línea de corte, queda el 50% de los datos menores en este lado y el 50% de los datos mayores en el lado derecho. Entonces, el cuartil 1 y el cuartil 3 vienen siendo las medianas de la parte inferior y el otro pues, de la parte superior. Veamos un ejercicio. Supongamos que tenemos esta serie de datos. No me dicen qué son, simplemente me dan esos datos y queremos encontrar todas estas características que he estado mencionando. El valor menor, el valor mayor, el máximo y los tres cuartiles. Entonces, ¿qué dijimos? Primero, aquí como aparecen los datos, se ve que están desordenados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar. Vamos a poner entonces, aquí ya aparecen los datos ordenados de menor a mayor. Tenemos 30, 46, 54, 62 aparece dos veces, 64, luego viene 70, 78, 88, 98. Si contamos el número de datos que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el número de datos es 10. Entonces, el mínimo en este caso va a ser 30.
y el máximo es 98. Veamos entonces cómo calcularíamos los tres cuartiles. Los tres cuartiles de esta distribución de datos. Para encontrar el cuartil 1, primero vamos a encontrar la posición del cuartil 1. Como decíamos, si es un dato de posición, entonces necesitamos conocer cuál es la posición. Entonces, como ustedes observan, los cuartiles son unos datos que dividen, por eso se llaman cuartiles, porque vienen de cuarta parte, ¿no? De cuarta parte, dividen en 4 partes iguales a la serie de datos. Entonces, vamos a decir, la posición del cuartil 1 la vamos a averiguar haciendo esta operación. 1 por n entre 4. O sea, en nuestro caso, 1 por n de 10 entre 4. Para nuestro caso, n 10. Entonces nos queda 10 sobre 4 es igual a 2.5. Me dice la teoría que cuando estamos en un caso de que el resultado es un número que tiene fracción, no es un número entero, entonces no importa cuál sea la parte decimal del número, nosotros tenemos que aproximar al siguiente entero. Por ejemplo, en este caso, como resultó 2.5, nosotros vamos a aproximar a la posición 3. Quiere decir que el dato que está en la tercera posición, de los datos ordenados, por supuesto, es el cuartil 1. Como en este caso, aquí ya los tenemos ordenados, solo contamos el que esté en la tercera posición. Entonces, 54 es el cuartil 1. Por lo tanto, el cuartil 1 es igual a 54. Ahora vamos al segundo cuartil, que es la misma mediana. O sea, posición, primero la posición, el cuartil 2, que es la misma mediana. Entonces, ¿cómo averiguamos la posición? Es 2 por n entre 4. Como es el segundo, sería este que estamos analizando. 2 por n entre 4, sustituimos el n de nuestro ejemplo, es 2 por 10 entre 4. Y aquí sí nos da un número entero, que es 5. Entonces, ¿qué hacemos en el caso cuando el resultado es entero? Veamos cuál es el dato que está en la posición 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero, en este caso, vamos a promediar con el que sigue. Con este. Entonces, la mediana, o el cuartil 2, que es la misma mediana, será 88, perdón, aquí me equivoqué, aquí está. Ingeniero, no sería el... 2, 3, 4, sí, aquí me estoy equivocando, ¿no? Este de abajo, 1, 2, 3,
4, 5. Entonces vamos a promediar entre estos dos. 62 más 64. Entonces, para este caso es 63. Y por último, la posición del cuartil 3. En este caso, pues entonces va a ser 3 por n entre 4. 3 por n entre 4. En nuestro ejemplo es 3 por 10 entre 4. Que sería 7.5. Y aquí, como me da un número ya con un decimal, lo vamos a aproximar a la octava posición. Entonces sería la posición 8. Y lo contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el cuartil 3 es 78. ¿Se entiende cómo se van encontrando los cuartiles? Primero, como les decía, se nos dan los datos, se ordena de menor a mayor y luego se van haciendo estos cálculos, dependiendo si los resultados son enteros o no. Así vamos a hacerlo, ¿no? Si es entero, vamos a promediar la posición que me está dando con el dato que está en esa posición con el que sigue. Si tiene ya decimal, parte decimal, diferente de 0, entonces simplemente aproximamos a la posición inmediata superior. Y luego contamos en los datos ordenados cuál es el dato que está en esa posición. Ustedes ya en la práctica 4 que están haciendo ya esta semana, ahí ahí el programa R, el lenguaje R, les da el diagrama de caja inmediatamente. Buenas tardes. ¿Sí? Yo sí me quedó una duda. En el cuartil 2, siempre hay que sumar, en este caso se sumaron 62 y 64. No habrán casos en donde solo se tome un solo valor. Claro, sí, si esto hubiera sido un decimal, por ejemplo, hubiera sido 5.5, entonces hubieran aproximado a la sexta posición. Lo mismo otra pregunta. ¿Sí? Y si digamos de que si hubiera sido 5.1, también se aproxima a la siguiente También a posición, la se sexta deja en la posición. quinta posición. Por eso les decía, no importa qué valor tenga el decimal, la parte decimal, puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, ustedes siempre van a aproximar a la inmediata superior. Ah, ya, gracias. ¿Verdad? Y es que eso va a depender del n, ¿verdad? Del n va a depender. Entonces, eso, va. En este caso, veamos, ya tenemos los 3 cuartos. A esto se le llama el resumen de 5 puntos. Tener el resumen de 5 puntos quiere decir tener el valor mínimo, el máximo y los 3 cuartitos. Con esto ya se puede encontrar
lo que llamamos el recorrido interpartículo. El recorrido intercuartílico no es más que hacer la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. A eso se le llama, pues, el recorrido intercuartil. Es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. En nuestro ejemplo sería, ¿cuánto nos dio el cuartil 3? 78. Y el cuartil 1 nos dio 54. Entonces Q será, en este ejemplo, igual a 22. Con eso entonces podemos hacer un diagrama de caja. ¿Qué es un diagrama de caja? Pues sencillamente es poner en una escala adecuada para que quepan todos los datos que tenemos. Una escala adecuada. Entonces, en una escala, como les decía, una escala adecuada, aquí por ejemplo la ponemos de 10 en 10, 30, 40, 50 hasta llegar a 100, y graficamos el valor mínimo, que es 30, el máximo que es 98, y los tres cuartiles. El cuartil 1 es 54, el cuartil 2 que es 63, y el cuartil 3 que era en este caso 78. El recorrido intercuartílico, si ustedes observan, es este, ¿no? Y nos dio 24. Es el ancho o el largo de la caja. A este se le llama diagrama de caja, en inglés también box plot. ¿Para qué sirve? Sirve para ver, por ejemplo, en algunos libros a esta parte de acá le llaman bigotes. Este
es la línea que une al cuartil 3 con el valor máximo y este otro es el mínimo con el cuartil 1, que aproximadamente son de la misma longitud, estos segmentos. Entonces, vemos que en toda la serie de datos hay bastante simetría. Y también en la caja que es el 50% central. Si ustedes ven acá, la caja, como es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1, estamos teniendo el 50% central de los datos. Y también, ¿verdad? Aquí tenemos la mediana. La mediana, como es un dato de posición, nos está indicando, en algunos casos, por ejemplo, hay simetría en todos los datos, pero no hay simetría en la caja. En la caja puede ser que la mediana esté por acá o por acá. Entonces, hay cierta asimetría en el 50% central. O en otros casos puede ser que en el 50% central haya asimetría, pero en estos segmentos no haya mucha simetría. Entonces, todo eso nos sirve para poder tomar decisiones acerca de porque estos datos son generalmente muestras de un universo de datos que, como es bien difícil, tanto por recursos económicos como de tiempo, hacer un estudio sobre todo el universo, se hacen estudios sobre muestras. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno. Ahí, por ejemplo, en el folleto hay otro ejemplo de otra serie de datos, ¿verdad? Y tenemos, ahí lo pueden ver ustedes en la figura 23, aparece el diagrama de caja para esos datos. Y luego hay unas interpretaciones, por ejemplo, de este diagrama que aparece en la figura 23, nos dice, el diagrama nos muestra algunas de las propiedades más importantes de la distribución. En primer lugar, nos muestra la posición relativa de la mediana, de los cuartiles y de los valores extremos. En segundo lugar, nos permite visualizar la forma de la distribución de los datos. Si nos fijamos en el largo de los segmentos trazados desde el cuartil 1 hasta el mínimo, lo que les estaba diciendo, y del cuartil 3 hasta el máximo, esto nos dará una idea si la distribución es simétrica o sesgada. Si la distribución es simétrica, las longitudes de estos segmentos serán aproximadamente iguales. Lo que les decía. Por ejemplo, en este caso, nos ha resultado bastante parecida esta longitud con esta. Entonces, podemos decir que hay bastante simetría. Si la longitud del segmento de la derecha es mayor, si hubiera sido el caso que este segmento hubiera sido más largo, entonces la distribución es sesgada a la derecha. O si la longitud del segmento de la izquierda es mayor, la distribución es sesgada a la izquierda. Aquí en este ejemplo que aparece en el folleto, teníamos un máximo de 296. Para la serie de datos donde se ha tomado este ejercicio, la distribución es sesgada a la derecha. Para este caso. Ahora, otra cosa importante es conocer si hay o no hay valores atípicos en la distribución. Vamos a ver cómo se encuentran los valores atípicos.
En ese caso en el que estamos haciendo es relativamente simétrico. Sí, es bastante simétrico, tanto todos los datos como el 50% central. Hay bastante simetría. Ahora, ¿cómo averiguar si en los datos hay o no hay valores atípicos? Atípico quiere decir porque se sale de la forma de la distribución de los datos. Veamos eso. Entonces, aquí nos formulamos la pregunta: ¿existen o no valores atípicos en la distribución? Como ya tenemos en este caso el recorrido intercuartílico, que fue para nosotros 24, entonces vamos a hacer esta operación. Vamos a restar al cuartil 1 1.5 el recorrido intercuartil. Veamos qué ocurre. Fíjense, el recorrido intercuartílico nos dio 24. Al hacer el cuartil 1 menos 1.5 veces Q, es 54, porque el cuartil 1 es 54, menos 1.5 veces 24. Al hacer esta operación, da 18. ¿Qué quiere decir? Si hubieran datos que fueran menores de 18, serían atípicos inferiores. Para este caso, como el menor llega hasta 30, no hay datos menores. 30 incluso estaría, en esta escala estaría a la izquierda. Entonces, no existen atípicos inferiores. Ahora, para ver si hay atípicos superiores, entonces lo que vamos a hacer es al cuartil 3 más 1.5Q. Al cuartil 3 le vamos a sumar 1.5 el recorrido intercuartílico. Sería para nuestro ejemplo entonces es 78 más 1.5 por 24. Eso da 114. Entonces, si bien revisemos los datos,
el mayor llega hasta 100. Si hubieran datos mayores que 114 o más, pues ya serían atípicos superiores. Pero como en este caso no hay tampoco, entonces podemos decir no existe no existen atípicos superiores. Porque los atípicos son, como decíamos, son datos que se salen de la distribución principal, digamos, del modelo principal de la distribución de datos. Entonces, podría suceder que la explicación para estos atípicos es que o se tomó mal los datos, o como en el ejemplo que tienen ahí en su folleto, que ahí ponen un ejemplo de cuántas veces los alumnos van a consultar material bibliográfico a la biblioteca, por ejemplo. Entonces hay un comportamiento así de la mayoría de los alumnos, pero hay dos que han consultado un montón de veces más. Entonces ya esos son atípicos superiores. Veamos ahora, vamos a ver otro ejemplo un poco más completo veamos cómo se hacen diagramas de cajas comparativos.
Aquí nos piden que comparemos las muestras de jugos de naranja envasados por las compañías A y B. Teóricamente, esto lo están vendiendo por que tiene 1 litro, pero al hacer ya una medición más precisa, ocurre que la compañía A se tomaron cinco muestras. Aquí ya están ordenados, la menor a mayor, punto 94, punto 97, 100, 103, 100. Y para la B, 088, 091, 101, 106, 114. En litros, cada una pues, de las muestras fue de 5. Bueno, entonces, comenzamos pues, por el resumen de 5 puntos para cada una de las muestras. Solo se lo voy poniendo así, ya no tan detallado, pero ya saben cómo se hace, ¿no? Entonces, tenemos acá para la muestra A, yo les voy a poner esta lo vamos a detallar un poco más. Posición de cuartil 1. Sería 5 entre 4, 1.25, se aproxima a 2. La posición del cuartil 1 para este es como n es 5, 5 entre 4, nota 1.25, aproximamos a la segunda posición. Como ya no tenemos ordenados, entonces el cuartil 1 es 0.97. Posición del cuartil 2, que es la misma mediana. Entonces aquí es 2 por 5 entre 4, nos da 2.5. Ahí es la tercera posición, por lo tanto el cuartil 2 es 1 litro. Entonces, en el caso que estamos analizando la muestra A, ¿no? Tenemos la posición del cuartil 3, 3 por 54, nos da 3.75, aproximamos a la cuarta posición. El cuartil 3 entonces es 1.03. Veamos si hay atípicos. Bueno, veamos el recorrido intercuartílico de la muestra A. Restamos el cuartil 3 menos el cuartil 1, nos da 0.06. Veamos si hay valores atípicos.
Entonces aquí lo que estamos analizando es si existen atípicos inferiores o superiores. Los atípicos inferiores van a ser aquellos datos que sean menores que la resta del cuartil 1 menos 1.5 el recorriente del cuartil. Es que nos da 0.88. O sea, si hubieran menores, 0.88 o menores que eso, son atípicos inferiores. Analizando los datos, estamos en la muestra A, no hay. Y los superiores, cuartil 3, que fueran mayores que cuartil 3 más 1.5 cubo. Entonces nos da más, que fueran mayores que 1.2. Tampoco hay, porque el mayor es 1.06. Entonces estamos analizando que no existen aquí, para la muestra A. No existen aquí. Entonces, como resultado, no existen aquí. Veamos ahora para la muestra B. Entonces, para la muestra B, pues ya no les puse los cuartiles. Cuartil 1.91, cuartil 2 1.01, cuartil 3 1.06. Recorriente cuartílico, punto 15. Si hay o no hay atípico. Entonces, el criterio es atípicos inferiores, cuartil 1 menos 1.5 recorriente del cuartil. O sea, si hubieran menores que 0.69. No hay. Bueno. Y los superiores, cuartil 3 más 1.5 por 0.15. Que hubieran mayores que 1.29. Tampoco hay, porque llega hasta 1.14. Entonces, para la muestra B, tampoco hay atípicos. No existen atípicos. Entonces, recogiendo toda esa información y llevándolo a un diagrama de caja con la misma, digamos, escala para los dos, es que vamos a construir el diagrama de caja comparativo.
Bueno, este acá es para la muestra B. Entonces lo que hemos hecho es formar una escala que nos cubra pues todos los datos, ir colocando de a partir del menor, que era 0.88, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el mayor, el máximo. Y lo mismo hacemos para la muestra A. Vamos a poner aquí. Entonces, para la muestra A, el mínimo es 0.94, el máximo es 1.06, estaríamos ubicando por acá en esta escala, y los cuartiles en la muestra A es el cuartil 1 quedó 0.97, hay que ubicarlo en esta escala, 0.97, cuartil 2 o mediana 1.00 y el cuartil 3 1.03. Entonces, ahí podemos ya tener una idea mejor cuando ya tenemos un diagrama de caja comparativo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué tipo de conclusión podríamos llegar? En el caso del B veo que está un poco más, hay más datos en el lado izquierdo. No es que haya más datos, sino que como que la media está más alejada. No está tan centralizada. La mediana. Sí. Podemos ir asumiendo. Por ejemplo, existe simetría en el total de la muestra A. Se nota, hay simetría. Y aparentemente existe simetría, una simetría, digamos, aceptable en el total de los datos de la muestra B. Ahora, respecto al 50% central de la muestra A, el 50% central es la caja. Existe simetría. Pero en la muestra B, es lo que decía el compañero, hay una asimetría negativa en el 50% central de los datos de la muestra B. Tenemos una asimetría negativa en la caja, que es esta. Ahora, otra observación importante es que hay una mayor variabilidad en la muestra B. ¿Ustedes ven? Hay una mayor variabilidad. Porque teóricamente cada fabricante, cada compañía envasa los jugos para venderlo por 1 litro. Pero estamos viendo que la muestra B varía mucho, comparado pues con la compañía A. Entonces decimos, hay una mayor variabilidad en la muestra B que en la muestra A. Entonces eso nos lleva a una conclusión. Por lo tanto, es más confiable la empresa A, pues tiene menor variabilidad. Bueno, si hacemos este estudio sería para decidir
cuál de las dos está envasando mejor. Pues las causas, no, tendríamos que ir a las 6M que hablábamos al inicio de la unidad 1. Puede ser que se hayan desajustado las máquinas, puede ser errores humanos, pero lo cierto es que la muestra nos está diciendo esto. Entonces, como les decía, los diagramas de caja son importantes porque nos van a dar ya una radiografía más confiable de cómo se están comportando los datos. Ustedes ahí en su práctica hagan toda la práctica para que vean cómo se hace usando el lenguaje R, estos diagramas de caja, los comandos necesarios para lograr pues hacerlo. No sé si hay preguntas.